¿Qué tal? Buenas noches a todos. Tengo muchos días tratando de hacer este Zoom. Es la 1:07 de la mañana y la verdad es que pues creo que vamos terminando las labores del día de hoy. Tuvimos pues la fortuna de atender a muchas personas el día de hoy. Yo sé que muchas personas quizá no me conozcan. Yo soy el doctor Guillermo Rosales. El objetivo del día de hoy es pues presentarles las manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento para los médicos de primer contacto. Es preocupante esta situación actual. Eh, Quiero comentarles que de la consulta que se atiende a lo largo del día, ya lo tenía listo esto, perdón, desde el día 4 de junio, pero por muchas razones no había podido dedicarles el tiempo. Vamos a partir esta historia en dos partes. Y esta es la primera parte y la verdad es que este video va dirigido a todos los médicos de primer contacto, a todos aquellos que están en una farmacia, a todos los médicos que están en la consulta externa, a todos los médicos familiares, a todos los médicos que actualmente están atendiendo a pacientes con cuadros de infecciones respiratorias, fiebres y todo. Y quisiera compartirles un poco acerca de mi experiencia como paciente COVID o paciente post-COVID, pero quisiera iniciar con esto. No existe una fórmula mágica para el tratamiento. En realidad este video realmente va dirigido por lo preocupante que es el algoritmo por lo preocupante la situación, lo alarmante el cuadro clínico, y que realmente quiero decirles que a lo largo de este tiempo pues ha habido muchos errores de los cuales deberíamos de aprender de esos errores en las definiciones. Ahorita voy a indagar y les pongo esta imagen porque realmente el algoritmo de manejo, no existe una fórmula mágica, no existe nada que se pueda beber y ninguna manera de impedir lo que viene a continuación cuando una persona se infecta. Y leo los comentarios que ponen redes sociales, y algunos de ellos pues hablan acerca de, me llamó mucho la atención uno que decía que ignorancia la gente, que el 80% es curable. ¿Saben qué es hablar, hablar sin saber? Porque realmente es tan complicado el diagnóstico que después de haber interrogado a tanta gente y tantos pacientes, a todos los que me están escuchando en el área médica, quiero decirles que si ustedes creen que el tener fiebre, mal estado general y dolor de garganta es tener COVID, creo que están equivocados. Y les comento porque una persona va y si quiere hacer la prueba a las instituciones de salud pública y lo primero que le preguntan es, ¿has tenido fiebre? Y les dicen, no, no eres apto para hacerte la prueba. Realmente quiero compartirles esto y es grato para mí poderles contar una experiencia. El algoritmo es complicado. Ya hemos hablado mucho acerca de coronavirus. El coronavirus es un grupo de varios virus que son ARN virus. Obviamente esto no lo va a entender una persona que insista que esto es una mentira del gobierno y que aparte ponga comentarios con falta de ortografía. La verdad eso no lo va a entender. Este video no está diseñado para que tú lo entiendas. Mejor ponte a hacer dibujos o algo más. O sea, realmente ahorita valdría la pena que los médicos nos escuchen. Ha habido enfermedades emergentes, muchas enfermedades emergentes, entre ellas el SARS, el MERS. Obviamente mucha gente no se enteró de esto porque no les afectó, pero ahorita estamos pasando por una situación en la cual todo el mundo se ha visto envuelto. Ya hemos dicho que la diseminación de gotas, esto ya lo hemos platicado infinidad de veces, la diseminación de las gotas, voy a hacer a un lado mi imagen aquí. La diseminación de las gotas en que se expulsan al toser, al estornudar, al hablar, genera muchas partículas que son infectantes.
Y es por eso que se le pide a la gente que mantenga su distancia. La distancia se mantiene cuando la persona solamente habla. ¿Qué les parece una persona que estornuda? Se pierde su oportunidad. Saben que esto era inevitable. Esto que pasó era inevitable. Una persona que estornuda puede expulsar gotas hasta más de 6 metros y dispersarlas por todo el aire, capaces de contagiar a todo un grupo de personas que están ahí. Quiere decir que las medidas de 2 metros no son más que para tratar de impedir que la persona que está platicando enfrente de ti te escupa o te diga algo. Para eso son, pero una persona que estornuda, aquí está la evidencia y eso es de lo que se ha estado hablando. El virus está en las secreciones, está en la nasofaringe, está en las heces fecales, en las conjuntivas. Y se puede mantener en el aire, en las superficies, hasta horas. Eso ya lo hemos platicado. Pero esa es la parte, médicos, que quiero compartir con ustedes. La enfermedad como tal tiene 3 estadios clínicos y mucha gente piensa que el tener fiebre, que es el cuadro clásico, el tener dolor de garganta y mal estado general es tener COVID. ¿Qué les parece un paciente que inicie con agotamiento, cansancio, dolor de espalda, dolor retroocular, náusea, vértigo, vómito? Ese es un paciente COVID. ¿Qué opinan acerca de un paciente que se siente mareado, cansado, no presenta fiebre y ese paciente lo único que dice es que trae mucha náusea, dolor abdominal y aparte trae un rash? Ese es un paciente COVID positivo. ¿Qué les parece de un paciente que nada más se siente cansado, agotado y trae una tos seca? A la gente que se dedica a estar en las entradas de las unidades médicas y que lo primero que pregunta al paciente que si tiene fiebre y les dice que no y le dicen tú no eres apto para hacerte una prueba, quiero decirles que están equivocados. Durante este mes he platicado y platicado y platicado con gente que ha estado enferma y que están, algunos de ellos ya confirmados positivos, muchos de ellos tienen diarrea, dolor abdominal. Es tan complejo. Si ustedes durante todo este tiempo médicos han creído que la infección es respiratoria, están equivocados. Porque la infección no es respiratoria, la infección es sistémica. Por eso el paciente le da mal estado general, agotamiento, vértigo. ¿Qué creen? Genera dolor de garganta solamente en el 20% de los pacientes y genera dolor de oído. Y ustedes diagnosticando otitis media y dándoles a los pacientes amoxicilina. Esa persona que publicó que qué ignorancia y que el 80% se curaban de manera espontánea, para ti está dedicado este video. Porque es hablar de lo que leíste en una página nada más y creer que el algoritmo diagnóstico es nada más decirle a la persona, tengo los huesos, es COVID. Médicos, nos hemos equivocado. Tantas veces platiquen con sus pacientes, no les tengan miedo. Yo les platico mi experiencia, esto lo tengo que partir en 2 pláticas porque realmente ha sido un día bastante pesado para mí, pero de verdad lo quiero compartir con ustedes antes de irme a dormir. Hace un mes atrás, yo estaba viendo en promedio 70 pacientes diarios entre el hospital y mi consulta privada por esta situación. Y quiero comentarles que un día de la nada perdí el olfato. En ese momento me di cuenta que estaba infectado y tuve que bajar un poquito mi rendimiento, pero yo no me sentía mal. Obviamente traía cubrebocas, sí, tenía que seguir viendo a los pacientes graves. Muchos de ustedes saben que tuve como pacientes algunos de mis compañeros médicos y no podía bajar la guardia porque yo no podía rendirme ante esa situación y tuve que continuar mi trabajo. Saben que yo nunca tuve fiebre, solamente perdí el olfato y la comida me sabía a metal. Y así estuve toda la semana
y empecé a tomar medicamento y yo dije, pues ya la libré. Pasaron de 5 a 7 días y el día 7 me empezaron a doler un poquito, me empezó a doler la cabeza, empecé a sentirme muy cansado, no traía fiebre y empecé con una tos seca. Y para serles muy honesto, lo primero que dije es el aire acondicionado. De esto se los explico a los pacientes muchas veces, porque ya es el aire acondicionado. Es que me metí en una sala donde me irritó algo y empecé a toser. Y era un martes cuando me empezaron a doler las articulaciones, me dolían los codos, me dolían los hombros, me dolían las rodillas y yo tenía que seguir en el hospital viendo pacientes graves y pacientes en consulta. Yo no me podía rendir. Para el día miércoles, yo creo que me veía muy, muy mal, me veía pálida, se me quitó el hambre, no sentí apetito, dejé de tomar agua y por primera vez tenía fiebre y no paraba de toser, una tos seca, insistente. Yo no me di cuenta, estaba sumergido en un evento de neumonía. Eh, para todas aquellas personas que piensan que el estadio 1, el paciente le da dolor de huesos, mal estado general, agotamiento, y eso es COVID, están equivocados. A la gente la critican y le dicen, ¿por qué buscas atención médica tardía? Existe un fenómeno en el cual el paciente cuando se enferma, a los días se empieza a sentir bien y entre el día 3 y 5 el paciente le da una falsa sensación de que el paciente se siente bien y dice, tuve síntomas de enfermedad, ya la libré. Mi inmunidad es muy fregona y resulta que ya la libré. Y eso yo pensé. Y un día me acosté y ya no me pude levantar. No paraba de toser, me dolía todo, tenía fiebre. Vi 3 días cómo se prendía y se apagaba la luz del sol. Estaba acostado. Obviamente me acosté. Yo sabía que tenía ya un proceso infeccioso y me empecé a tratar. Como pude, me empecé a inyectar medicamento del que vamos a discutir. Empecé a tomar tratamiento, empecé a tomar medicamentos antivirales, empecé a tomar y el sábado por primera vez dejé de tener fiebre, dejé de tener tos y no me podía levantar de la cama, me dolía todo, me levantaba y me mareaba. Mi saturación de oxígeno está en 91%, nunca bajó de 91%. Yo creo que cuando, yo creo que cuando más mal estaba, más me mareaba, probablemente mi saturación bajó un poco más. Por insistencia de mi familia fui a hacerme una tomografía el día martes y me habló el cardiólogo y me asustaba, me dice, ¿y cómo te sientes? Le dije, pues yo mejor, no puedo parar y perdí 4 kilos, 4 o 5 kilos en 3, 4 días. Y para poderme levantar pasaron 2 semanas. Cuando el paciente está sumergido totalmente en la neumonía, ni siquiera se da cuenta, porque pasa por un periodo en el cual el paciente cree que está bien, se siente bien, pero cuando el paciente empieza a toser y toser y toser y toser, eso es un signo temprano de neumonía y así les comento. Si ustedes tienen en su sala de espera un paciente que está tosiendo, no pierdan la oportunidad de revisarlo de los pies a la cabeza porque ese paciente está empezando de manera temprana con neumonía. Empiezan las bases. Se escucha un frote pleural y se escucha crepitantes y esos crepitantes van aumentando conforme los días van pasando y la saturación de oxígeno del paciente, entre más tarde en tratarse, ese paciente baja de 2 o 3% cada noche. Y es algo que pasa tan inadvertido para el paciente que de repente el paciente camina y se fatiga, habla y se fatiga, se empieza a fatigar y cuando ya no se puede parar, el paciente ni siquiera se da cuenta. Y esa es una de las formas de la presentación respiratoria. Yo quisiera invitar a toda esa gente, de verdad,
médicos interrogan a sus pacientes, porque COVID no es tener fiebre, mal estado general y eso. El tener vértigo, el tener anosmia, el tener disgeusia, el tener dolor en el tórax, sensación de opresión en el tórax, como muchos pacientes lo dicen, muchos pacientes van porque les duele la espalda, pero una contractura obviamente no es la contractura como tal, es la asociación de todas esas manifestaciones lo que hace la sospecha diagnóstica. Y yo quiero invitarles a que interroguen bien a sus pacientes, porque el éxito en el tratamiento de COVID, ¿quieren que les diga cuáles? Es que están revisando a sus pacientes cada 2 días. Por eso está lleno el consultorio. Yo en promedio tengo 20 pacientes nuevos todos los días. El resto de los pacientes que están viendo ahí tienen que ir a revisión. Tienen que estarlo revisando. Entonces yo les invito a toda la gente que me está escuchando y a todos los médicos que me están escuchando, que el día que diagnostiquen a un paciente que tiene COVID, no le digan, tómate paracetamol y enciérrate en tu casa, porque eso está mal. Estamos condenando a los pacientes a que se queden en su casa y se mueran, porque los tienen que seguir con el tiempo. Es demasiado desgastante para todos nosotros que estamos tratando de informar a la gente y decirles lo importante que es estar evaluando cada 24 horas a tu paciente si es un paciente de alto riesgo. Ahorita vamos a hablar de eso. Y es injusto para la gente que estas cosas pudieran pasar sabiendo que todas las formas de la enfermedad, por lo menos en los 3 estadios clínicos, se pueden recuperar. La enfermedad como tal dura 6 semanas, pero las primeras 2 semanas, que son lo que ustedes están leyendo en esa diapositiva, son la fase crítica de la enfermedad. Quiero que me presten atención porque de esto depende la vida de mucha gente joven. El paciente se contagia, pasa por una fase asintomática, empieza a incrementar la carga viral de manera progresiva y el paciente no se siente mal. Este periodo puede durar en promedio 5 días, 12 días, y de repente entra en un estado de meseta y cuando empieza a aumentar la carga viral súbitamente y a una velocidad estrepitosa los primeros días, el paciente empieza con agotamiento, cansancio, dolor retroocular, empiezan con dolor de oído, el 20% tiene dolor de garganta, el 20%, no todos los pacientes tienen dolor de garganta. Algunos llegan con diarrea y ustedes los diagnostican y les piden reacciones febriles. El paciente tiene dolor abdominal, tiene náusea, tiene vértigo, hagan la prueba, vean el nistagmus que puede presentar un paciente, hagan esa prueba. Y resulta que esta parte que es el estadio 1, si se puede resolver, pues qué padre, ¿no? Porque el paciente ya no sigue su avance. Pero lamento decirles que el tratamiento que estamos ofreciendo, que es con ivermectina, citromicina, en la etapa 1, pues obviamente no es para eliminar el virus porque no existe en la vida ningún medicamento y ningún tratamiento para eliminar el virus, como hicieron algún comentario por ahí en las redes sociales. Estoy de acuerdo con esa persona. El 80% de los pacientes pudieran tener una curación espontánea del grupo pediátrico, pero del grupo de los adultos hay que estar al pendiente más si se tratan de pacientes de alto riesgo. ¿Y quieren que les defina qué es un paciente de alto riesgo? Es el paciente mayor de 35 años de edad que tiene sobrepeso, vele sumando que tiene obesidad, vele sumando que es diabético, vele sumando y va aumentando el riesgo de que ese paciente se muera y que rápidamente progrese. Es por ello que a todos los que me estén escuchando y que estén en el área médica, no se le dice a un paciente, enciérrate en tu casa y toma paracetamol, porque lo estás condenando a que ese paciente, como tú no sabes cómo va a responder su inmunidad, lo estás condenando a ese paciente a que se muera. Quiere decir que tenemos que estar muy pendientes porque todos esos malos diagnósticos que se hacen, se les piden reacciones febriles o que piensan que esa diarrea es causada por cualquier otra cosa o ese flujo nasal es causado por otra cosa, es causado por COVID.
Y es muy importante que estés atento a toda la expresión porque no es un virus respiratorio, es un virus sistémico. Puede causar pericarditis a largo plazo en los pacientes. Afecta muchos órganos. Por eso es esa amplia gama de manifestaciones que si nos fuéramos de la cabeza a los pies, puede ser cefalea, dolor retroocular, anosmia, disgeusia, dolor de tórax. Muchos pacientes dicen que sienten garraspera en la garganta. No hay disnea todavía, eso empieza en la etapa 2. Dolor abdominal, ardor, molestia, náusea, el paciente diarrea, eso es COVID. Y si la enfermedad dura 6 semanas y el objetivo del tratamiento es impedir durante las primeras 2 semanas que el paciente se complique, estoy de acuerdo con la persona que dice el manejo es sintomático. No, no es sintomático. Digo, sí estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque no hay un tratamiento para el virus. El virus sigue estando en tu cuerpo durante las siguientes 4 semanas posteriores a la fase crítica. Pero el objetivo del tratamiento son 2 cosas. El primero es reducir la velocidad de replicación para impedir que todas las complicaciones y la cascada que se está generando y gestando aquí continúen. Para eso es el tratamiento. Para eso se le da enoxaparina, para eso se le da todo. Entonces, tú puedes, médico de primer contacto, detener esta parte. Y ahorita vamos a hablar acerca del tratamiento. De lo que vamos a hablar son de los protocolos de tratamiento de los pacientes y le dicen, pero antes de hacer ese comentario, perdón, nada más quiero comentarles lo siguiente. El 90% de la gente que acude a la consulta, el 90%, a mi consulta por lo menos ya he visitado a 1 o 2 médicos. Y todos le dieron acitromicina y ivermectina y nadie dice que no estemos de acuerdo. Ese es el tratamiento de la etapa 1. Sin embargo, no es generarle una receta al paciente, médicos, y decirle, tómate la ivermectina y acitromicina y vete a tu casa, sino que lo tienes que citar a las 24 horas, porque entre el día 3, si tú conoces la fisiopatología de la enfermedad, va a ser más sencillo, porque entre el día 3 y 5 el paciente se puede complicar con 2 cosas. La primera, una tromboembolia pulmonar. ¿Cuál es el signo temprano? En la tos persistente en el paciente y es una tos que empieza a aumentar la disnea, la fatiga, habla fatiga, camina se fatiga, porque hay microémbolos que se están generando y posteriormente el paciente empieza a infiltrar todo así por completo la tromboembolia pulmonar y el paciente no se da cuenta porque el paciente no se siente mal. Creo que vale la pena reflexionar en este punto, porque los médicos de primer contacto solamente pueden tratar esta fase. ¿Quieres realmente ayudarle a tu paciente? Dale acitromicina y ivermectina y pídele por favor que regrese al día siguiente y revísalo, pero revísalo. Los campos pulmonares, consíguete un oxímetro, cuestan $1,000 el más caro, hasta en $20 los puedes encontrar en eBay. Ponle un oxímetro porque cada día que pase empieza a bajar del 2 al 3% la saturación de oxígeno y el paciente no se da cuenta. Muchos de ellos llegan a la consulta con 91, 88, 85. Obviamente en ese punto el paciente ya se está dando cuenta que algo está pasando. Mucha gente me pregunta que qué estamos haciendo para curar a la gente. Yo creo que es el compromiso con sus pacientes lo que hace la diferencia, porque esa es la fórmula mágica, el compromiso con la gente y decirle, ven mañana, no te aproveches de tus pacientes. Yo les digo a mis pacientes, ven mañana, no te preocupes, no te voy a cobrar, ven mañana, necesito estarte monitoreando. El día siguiente necesito que vengas. ¿Cómo te sientes? Revisarlo así rapidito, ponerle el oxímetro, escuchar a sus pacientes y el que sigue. Por eso está lleno mi consultorio. No tengo muchos pacientes nuevos, pero tengo muchos pacientes en seguimiento. Deberían de cambiar los protocolos de atención de los pacientes.
en los cuales los médicos de primer contacto lo primero que tendrían que hacer es estar al pendiente y tener una comunicación. Chicos, no se trata de mí. Escúchenme, no se trata de mí. No se trata de que yo sea el actor principal de nada ni que sea el protagonista de nada. Estamos pasando por una crisis sanitaria. Se trata de ayudar a sacar. La gente ya no cumplió con la primera parte que le tocaba. Se les estuvo insistiendo, insistiendo y ya no cumplió. Pero ahora nos toca a nosotros resolver, ayudar a resolver esto. Yo no sé si lo que yo estoy haciendo impacte de manera positiva en la vida de la gente, pero por lo menos quisiera sembrar en ustedes que necesitan de verdad recordar el motivo por el cual nosotros estamos aquí. Vi a mi mamá enferma y no saben lo difícil que fue para mí ser su médico y su hijo. Vi a mi cuñado enfermo y no saben lo difícil que fue para mí eso. Están recuperados. Es demasiado complicado a veces ponerse en los zapatos de otras personas y no saben de verdad cómo renegué por estar enfermo hace un mes. Duré 3 semanas acostado en una cama, renegando precisamente por estar enfermo. Y ahora que me puedo levantar por primera vez, entiendo el propósito del por qué estuve enfermo. Porque ahora le puedo decir a un paciente que se puede sumergir en un proceso de neumonía sin siquiera darse cuenta. Yo sé que todos médicos estamos cansados, todos estamos agotados, pero si nosotros no tenemos empatía por la demás gente, quiero decirte que no esperes que el día que tú estés sufriendo una situación así, te trates a ti como paciente bien y pones en riesgo tu vida. En la parte que a nosotros nos toca, a los médicos de primer contacto, tengo la fortuna de tener pacientes en estadio 1, de haberlos tratado, el infortunio de tener pacientes en estado 3 y ver cómo los pacientes se recuperan, créanme, no tiene precio. Esa es la parte que hace la diferencia en los tratamientos y no se trata de que tomes tecito de limón con unas aspirinas. No se trata de que tomes moringa o que tomes lo que te sugieran que tomas para aprovecharse de la gente. Si nosotros anticipamos el estadio 1 y tratamos el estadio 1 como si fuera 2A, ustedes cortan con ese proceso. Ese es el secreto. Pero no en todos los pacientes, sino los pacientes que tú sabes que se pueden complicar. Vamos a definir rápidamente, porque es un poquito tarde, quiénes son los pacientes de alto riesgo. Aquí les muestro los protocolos de atención. Aquí están las definiciones. Un paciente de bajo riesgo son niños adolescentes que no tengan comorbilidades, adultos jóvenes sin comorbilidades y adultos con un índice de masa corporal menor de 25. Adultos de riesgo intermedio, vean un paciente adulto joven de entre 35 y 45 años de edad que tenga obesidad y sobrepeso, adultos jóvenes diabéticos, hipertensos, VIH en tratamiento, cáncer en vigilancia sin quimioterapia. Sin quimioterapia. Y pacientes de alto riesgo, mayores de 45 años, obesos, hipertensos, diabéticos, con EPOC, VIH, obviamente un CA con cáncer hemato-oncológico con quimioterapia y los adultos mayores. Esos son los pacientes de alto riesgo. ¿Y cuál es el objetivo del tratamiento? Impedir a como dé lugar llegar al estadio 3.
¿Cuáles son los puntos importantes? Es cierto, es una enfermedad infecciosa que no es ni se comporta como ninguna otra enfermedad y es por eso que tenemos que estar al pendiente de los pacientes. Es un algoritmo, es un laberinto del cual se puede salir siempre y cuando se le dé el seguimiento oportuno al paciente. Todas las etapas, y escúchenme bien médicos los que les voy a decir, todas las etapas de la enfermedad son reversibles en todos los casos, en todos. El paciente se puede recuperar. Ustedes se han preguntado por qué en los países de primer mundo los pacientes se mueren. Para todos aquellos que lleven consulta en los países de primer mundo, donde el médico se siente y ni siquiera voltea, ni siquiera los toca, ahí está la respuesta que están buscando. Por eso se mueren los pacientes a pesar de ser países de primer mundo. Y lamento decirles a las instituciones de salud que lo que tenemos actualmente podría ser resultado de esa falta de compromiso con los pacientes. Los hospitales no deberían de estar llenos porque todas las formas atendidas a tiempo son reversibles. Todas. Es una enfermedad que es tiempo dependiente. Y entre más tiempo tardemos en resolver una etapa, el riesgo de progresión a la siguiente etapa y la mortalidad se va incrementando. Y si pudiera agregar un sexto dedo, que es porque me falta un punto más, siempre deberíamos de anticipar el tratamiento de los pacientes de alto riesgo. ¿Quieren decirles cuál es el secreto para resolver la infección? El compromiso con tu paciente. Lo que en algún momento cuando tú entraste a la carrera de medicina soñabas, lo tienes ahorita. Lo que te movió a estudiar medicina, que era ayudar a las personas sin pensar jamás, absolutamente jamás, en otra cosa, es el compromiso. Voy a partir esta plática en dos partes, porque el día de mañana quisiera poner la parte 2. Yo quería compartir con ustedes esta frustración quizá que siento de repente. Y de verdad los invito a que tengamos un compromiso genuino con la gente si quieren vaciar los hospitales. Si ustedes quieren vaciar los hospitales, necesitan tener compromiso con la gente. A los médicos de primer contacto los invito a leer, informarse, no dejarse llevar por tendencias de nada. Quiero culminar agradeciéndole a toda la gente que ha estado alrededor de mí durante este tiempo apoyándome. Y termino esta plática, esta charla el día de hoy, agradeciéndoles a todos los pacientes la confianza que han tenido en este grupo de personas en las que estamos buscando la manera de resolver esta situación. Muchas gracias a todos y gracias por todas esas muestras de cariño que han tenido hacia nosotros. Buenas noches.